para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Tower to Bearcoa Squadron, it's official. The Chinese have betrayed us. They are evacuating members of the FNLA from the capital by helicopter. They have also started an offensive phase on Allied forces with attack helicopters. You have takeoff authorization and instructions to shoot down the traitors. The Bayamo squad awaits in the south in case it is necessary to provide support. Muy buenas, bienvenidos a mi canal y una vez más a un nuevo vídeo de BCS. En este caso iniciamos una nueva aventura por partida doble, ya que se trata por primera vez de una campaña aquí en el canal y además me estreno con el 1021, el cual la verdad es que no he aprendido ni lo más básico, así que la cosa promete. Es una campaña algorítmica, es decir, que aunque yo le dé la historia y el trasfondo histórico, es un programa llamado Briefing Room, el cual os dejaré en la descripción del vídeo, el que me genera tanto las tareas como su localización, unidades amigas y enemigas, etc. Y todo con una opción o la posibilidad de no mostrarlas ni en el mapa ni siquiera en el editor mientras lo estás editando, sí, como suena. Entonces, lo bueno es que realmente, aun como supuesto autor entre muchas comillas de la misión, realmente no sé lo que me espera hasta que me lo cruce dentro de la propia partida. Es un arma de doble filo, ¿eh? Porque como todo programa y todo algoritmo te puede generar un carajal en una zona muy concreta que dé muchos errores, por lo tanto siempre, o sea, nunca está de más repasarla y asegurarnos de que funciona, pero aún así la verdad es que es una virguería y la verdad es que tengo muchas ganas de ver qué me lanza. Como decía, se ambienta en la década de los 70, aunque irá avanzando en el tiempo desde el punto de vista de cada uno de los tres bandos. Ojo, aquí no hay buenos ni malos. Y para esta primera misión encarnamos al escuadrón Baracoa de la Fuerza Aérea Cubana, que ha llegado a Angola para prestar apoyo durante las revueltas en la capital ante el alzamiento del MPLA, o sea, ser bando comunista. Y que paradójicamente pues parece que tiene a China, debido a sus propios intereses, en una posición encontrada. Como nos han indicado, las fuerzas chinas están evacuando a sus aliados del FNLA de la capital, pero para poder garantizar dicha evacuación están castigando la zona con ataques desde helicópteros mientras se repliegan. Como única unidad aérea en la zona, nuestro objetivo es prestar ayuda a nuestros aliados angoleños y tumbar las aeronaves que nos están hostigando. Nada más por ahora, espero que os guste el concepto y así os dejo con el vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Vale, pues creo que ya tengo todo lo básico para empezar a moverme. Y imagino que... La verdad es que no termino de entender cómo funciona el sistema de radios del MiG-21. Tampoco lo he visto ni por encima. O sea, entiendo que utiliza una especie de sistema de código Morse, el RSBN, etcétera. Pero es que además de encontrarlo especialmente confuso, lo encuentro todavía más confuso en el mapa de Golfo Pérsico, que es donde estamos, donde realmente la información está muy cogida con pinzas o mal, según mi criterio, porque la mitad de las bases tienen canal, la otra mitad no. Así que bueno, en definitiva salimos sin contactar con torre, nos lo imaginamos que se ha hecho correctamente y vamos a ir ya directamente a cabecera de pista. Vale, entiendo que el compañero viene por detrás, así que puedo ir despegando ya por mi cuenta. Vamos allá.
Vale. Tren arriba. Y vamos a ir orientándonos ya hacia el objetivo. El objetivo está más o menos puesto con una posición orientativa en el mapa antes de entrar a la misión. Tampoco... No veo que nos siga el compañero. Tampoco sé cómo funciona realmente el sistema de waypoint en este aparato. Es decir, que vengo del F-18, el DCS, así que... Bueno, por una parte me gusta el MiG-21 en el sentido de que lo pones en el aire en 5 minutos, como mucho. Puede que incluso menos, y no por lo que me tiro en hacer todos los procesos con el 18. Pero luego es verdad que, claro, pasar de algo totalmente digital, totalmente automático a todo este sistema analógico, entiendo su atractivo para el que le guste, pero joder, pero la verdad es que es un reto pasar de una cosa a otra, en vez de al revés, empezar con algo más así, más chapa a la antigua y luego ir avanzando con los juguetes tecnológicos. Vale, luces fuera. Y como nos han dicho en briefing, pues bueno, se supone que somos la única unidad aérea que debería haber en la zona, así que realmente todo lo que nos encontremos de aquí en adelante entiendo que son hostiles. De ahí ya vemos algunas columnas de humo, CO2, 3, que debe ser la zona donde están habiendo las revueltas, así que entiendo que por ahí es por donde hay que seguir el rastro de miguitas para encontrar los helicópteros y impedir que el de transporte, como se ha visto antes en las imágenes, pues se nos escape, que tampoco es un K29 creo, tampoco es que vaya a ir corriendo muy lejos a ningún lado, pero bueno, cuanto menos demoremos mejor. No veo a mi wingman todavía, no sé si está por ahí a la derecha. Voy a decirle que forme, a ver si es que está siguiendo otro patrón. En teoría creo que por defecto se ponen a la derecha. Ahora ya no sé si es cuña o la formación por defecto es otra. Tendría que mirarlo. Espero que la misión no se haga muy larga, porque calculo que debe de quedar como mucho media hora más de luz. Media hora con suerte. Acabamos de despegar, todavía nos queda todo el objetivo. Esto de aquí... es que no lo tengo estudiado. Sé que algunos de estos debería ser para el Jettinson de las armas y del tanque de combustible, que es algo que debería haberme aprendido antes de embarcarme en una misión de combate aéreo, para ganar maniobrabilidad. Pero bueno, y como digo, voy un poco con la ansiedad de que todo es nuevo. Pero vamos, me tengo que aprender muchas cosas todavía en 2021. Aquí soy el último que viene a enseñar a nadie. Vamos a ver en qué situación se encuentran. Mira, aquí hay dos contactos, muy altos. No sé si se verán. Vale, desde mando nos comunican que el objetivo es uno de dos, es decir, que ya hay uno que se ha eliminado o que ha desaparecido o incluso que se ha escapado. Así que vamos a intentar darnos prisa. Voy a enfrentar primero a esos aviones, que claramente son aviones, porque mira, aquí tenemos helicópteros delante, pero esos son muy altos. Y cuanto yo me los quite antes me puedo enfrentar a los helicópteros. Que al fin y al cabo tampoco es que haga falta un máster, ¿no?, para destruir un helicóptero con un caza.
Tengo dos contactos en radar, ¿vale? Voy a fijar el de la derecha, que parece que viene antes. No fija. Ahí, fijado. Vale, debido a la velocidad a la que se cierra el corchete, que es obvio que viene de frente. Veremos tip. Autorización de lanzamiento. El problema del misil R-13 creo que es. Ahí va Fox 1. Es que no corre, no gira, no nada. Tendría que haberme acercado más. Sí, ese le he perdido. Voy a pasar directamente al R-60. Fox 2. Balas bengalas. No sé dónde está el otro, creo que venía por mi izquierda. Notifican lanzamiento de misil, bengalas. Venga, coño, enganchalo. Ya no está tirando bengalas, Fox 2. Vale, un splash en vertical, tenemos que volver a ganar velocidad. No sé si estoy en lo cierto, pero me ha parecido entender que han derribado a mi Wingman. Así que todavía nos queda... Ahí está cayendo. Nos queda nos queda el otro J7, el otro Shenzhen. A ver si somos capaces de verlo. Buah, qué pasada. Lo tengo detrás. Vale, me parece que lo veo. Se está retirando. ¿Vale? Sí, se está retirando. Voy a pasar a Fox 1. Hablando en línea recta. Igual lo han dañado. Fox 1. Oh, no me jodas. Era el aliado. Oh, me cago en la puta. Ah, es que llevamos el mismo avión. Me cago en la leche. Amigos y enemigos llevamos el mismo avión. Y como habían dicho que lo habían derribado, creía que era el enemigo, por descarte. Joder, pues ya empezamos bien. Con fuego amigo. A la primera. A ver dónde está entonces este cabrón. ¡Hostias! Hostias, ¿qué ha pasado? ¿Me han dado? ¡Me han dado! Coño, creía que había roto algo yo. Sí, definitivamente el avión está tocadísimo.
me está costando, seguramente no se aprecia, pero me está costando mantenerlo firme una barbaridad. Tengo totalmente la palanca echada para un lateral. Uf. A ver. Joder, tío, es que no me he enterado, no estoy enterando de la misa a la mitad. ¿Dónde está el Shenyang, tío? Que no quiero entrar en barrena, no lo veo a las 6. ¿Está allí? ¿Se está replegando? Parece que se está replegando. Pues me ha dado la puntilla ya con esto, me cago en la puta. No sé si voy a poder completar la misión ya. Hombre, volar vuelo. Y si el tío se ha quedado sin munición o sin combustible, se está pirando, significa que soy el único avión que queda para derribar los helicópteros. O sea que en principio, dado que no tengo fugas de combustible, a ver, no tengo fugas, pero aún así vamos a bajar la entrada de combustible. Voy a por los helicópteros, decidido. El avión vuela, no hay fugas. Creo que me falta un trozo de algún ala, porque ya os digo que me estoy haciendo una barbaridad de malabares para evitar que se me vaya totalmente a la izquierda. El motor parece estar bien también. Joder, la verdad es que no sé cómo estoy vivo. Los R-60 que estamos utilizando tanto los chinos como yo, es un misil que realmente es muy sensible a la proximidad. Mira, aquí tengo uno de los Mi-8 que están ahí dando por culo. A ver si lo engancho. Ah, se me ha olvidado poner la mira para el modo cañón. Bueno. Bueno, es que no puedo soltar la palanca ahora mismo para configurar la mira en el modo cañón, porque si no me voy totalmente a tomar por culo. A ver si localizo al otro, que antes me pareció verlo mucho más lejos. Y seguimos un puntito. Y estos helicópteros, ahora que lo pienso, antes al inicio de la misión nos han dado la opción de poder solicitar un apoyo de CAP, para lo que hay que marcar un waypoint. Así que voy a coger... Mira, no sé por qué se ve este en el mapa, no lo se debería ver. Voy a asignar esta posición como posición para pedir apoyo. Y que vengan a echar un cable con los helicópteros. Que siendo el único avión y estando en el estado tan lamentable en el que estoy, toda ayuda me parece a mí que va a ser poca. Vale, ya están despegando, vienen de camino. Voy a ver, que me he despistado dónde está el vehículo objetivo. Vale, allí ya lo veo. Distancia 170. Vale, debe ser el Shenyang, que se ha pirado y lo están notificando ahora muy lejos. Fox 2. Vale, está cayendo. Es lo que os decía antes, el R-60M es un misil que tiene la espoleta de proximidad como calibrada a mucha distancia y explota con
demasiada distancia antes de alcanzar el objetivo, haciendo que muchas veces el daño no sea letal, sea grave, ¿vale? O leve, como es el caso del mío o del helicóptero, sin llegar a destruirte o sin llegar a tirarte al suelo. Pero claro, evidentemente vamos los dos bastante jodidos. Yo no sé si llegaré a base en el estado en el que estoy. Voy a ver si doy otra pasada y veo otro helicóptero más, o el mismo, porque no me llega la notificación de que le haya sido batido. Pero vamos, yo diría que voy a tener que empezar a tirar 2 misiles por objetivo. No me gusta, o sea, el concepto de tirar 2 misiles se usa mucho en el MiG 21, por eso lleva la posibilidad. Voy a solicitar ya desde ya un estatus, a ver si se ha estrellado. Sigue en progreso. No, pues sigue volando el helicóptero, hijo puta. Vamos a ver si me lo pueden marcar con una bengala o algo y le perseguimos. Vale, bengala en zona. Como decía, es el único avión que conozco así que tiene esta especie de concepto de disparar pilonas de misiles antiaéreos a la par. Se supone que es para que no desnivele más un ala que de otra. Pero lo que mola es tirar un misil y que, no sé, disponer de más opciones de tiro, ¿no? La configuración actual podría disparar 6 veces, con la supuestamente efectiva solo 3. Así que más te vale acertar, porque además con la configuración de pilonas dobles siempre, casi siempre, desperdicias un misil. Pero claro, tirándolos de uno en uno como voy, también. Entonces, no sé, es un concepto que ahí está la bengala. Habrá que aclimatarse a ver en qué situaciones me compensa más una cosa u otra. Bueno, está la bengala, pero no veo helicóptero alguno. Y como se está haciendo de noche y no sé todavía cómo funciona la navegación de este avión y no sé cómo funciona la radio de este avión, y además tengo medio avión volando, porque el otro medio me lo he dejado, me lo ha quitado un enemigo de una hostia, voy a ver si presto apoyo ya directamente a los helicópteros que están dando por culo y me vuelvo para base y misión, lo que sea, fallida, completada, me da igual. El caso es volver sano y salvo y enfrentarme al consejo de guerra que me está esperando por cargar a mi compañero. Es que manda huevo, macho. Mi primera misión y fuego amigo. No ha muerto el tío porque ha eyectado, pero en fin, para 2 aviones que manda Cuba y me he cargado uno yo. Mira, ya hay combate al frente, se ven las trazadoras. Por ahí es. Vale, creo que aún me queda un Fox 2, así que lo voy a gastar con este primer helicóptero, a ver si con ello por lo menos aseguro una eliminación. Joder, todavía no ha caído ni un solo helicóptero, creo. Además, la CAP no está abatiendo helicópteros porque los veo por ahí a todos combatiendo. Aquí tenemos a 2. Tenemos VIP. Fox 2. ¡Guau! ¡Qué sensible, tío, al calor! Y además fallo. Joder. Esto me pasa por decir que
porque es fácil matar helicópteros, ¿sabes? Si no hubiera abierto la bocaza, seguramente me la habría cargado. Son muy sensibles los R60M. No sé si es porque los All Aspect son más sensibles que los Real Aspect, pero la verdad es que es un misil fácil de evadir con pocas bengalas. Si eres capaz de atinar muy bien y de apurarlo muy bien, incluso te diría que con una bengala podrías evadir un R60. Bueno, el radar ya no me sirve de nada porque no he sido capaz de configurar el IFF tampoco, así que no puedo distinguir amigos de enemigos. Y dado que ya no tengo Fox 1, sería gastarlo para nada. Ya en este avión se gasta el radar, así de antiguo es. Además no me acuerdo qué vida útil tenía, no sé si eran 20 minutos a toda caña y 1 hora en stand-by o algo así. Vale, este está claro que amigo no es un MI8. A ver si me lo puedo adelantar el tiro. Hostia, no es fácil, pero bueno. Creo que le he descojonado el rotor de cola. Este se va al suelo, seguramente. Hay otros MiG, mira, atacando. Buah, ya ha batido otro Mi-8. Vale, pues mira, sabiendo que la CAP está haciendo su trabajo, aunque le está costando tanto como a mí, casi. Creo que voy a dar una vuelta más. Mira, el Mi-8 ha batido. Están eliminándolos a todos. Me ha parecido ver, es que se han mezclado ahí 2 o 3 mensajes, me ha parecido ver que ya está la misión completada, es decir que el... Voy a solicitar que me lo confirme. Vale, está completada, pues nada, nos vamos para casa. Entiendo que el helicóptero de los chinos, el que se supone que era el objetivo, no ha llegado a ninguna parte. Ha caído, iba rumbo al mar, habrá caído en el mar en algún punto, por lo tanto nos ha dado como completado el objetivo. Y dado que, lo que digo, dado que se está haciendo de noche y que no... y que tengo un pie en la tumba con este avión, mejor no vamos a ir a aterrizar, que además tengo que buscar mediante referencias visuales el aeropuerto. Durante la ida me he ido más o menos quedando con ciertas referencias, ¿vale? Las chimeneas de humo, la forma que tenían algunos de los cabos en la costa, porque sabía que las iba a tener que utilizar para volver, por haber sido tan zote de meterme de lleno con el MiG-21 sin aprenderme el tema de la elevación. Mira, no había visto el exterior de mi avión hasta ahora. Vosotros lo estáis viendo en planos que están regrabados, pero yo no había visto hasta ahora que me falta literalmente un trozo del timón de cola. Un trozo del timón de cola, no, perdón, me falta la mitad del timón de cola en la parte de izquierda y numerosos desperfectos en el de profundidad, en el de dirección, flaps también. Esto lo tengo que... Hombre, no debería haberlo visto, porque ahora sé que no tengo que sacar flaps en el aterrizaje, porque al tener en un lado y no en el otro me lo va a descompensar más de un lado y me voy a hostiar. Pero bueno, la verdad es que tenía un poco la curiosidad, ¿no? ¿Qué cojones le pasa al avión? Porque ya os digo que ahora mismo es que es flipante, porque da la sensación en vídeo de estar totalmente estable. Pero de estable no tiene nada. O sea, tengo el brazo totalmente destrozado de la fuerza que tengo que hacer para mantenerlo nivelado. Voy a darle las luces todas, la de posición y la de aterrizaje. Y este seguramente sea el aterrizaje más chorra que voy a hacer nunca, porque... Joder, sin contactar con torre, sin tener ninguna referencia de rumbo, nada más que los ojos y encima de noche. O sea, de día o semidía, ¿vale? Si es que eso existe, te podría decir, bueno, vale, es que las únicas luces encendidas serán las de la pista, pero es que está toda la ciudad con las luces encendidas. Y seguramente haya más de un aeropuerto. De momento no lo veo. Ahí a la izquierda hay uno, pero no es ese. Hemos salido de uno mucho más pequeño. Este es un aeropuerto internacional de la hostia.
Pero bueno, más o menos calculo que andaba por aquí. Ah, mira, este es, joder. Es que no tengo aquí al lado y no me entero. Vaya, la pista parece más corta, ahora que lo veo desde arriba. Bueno. Pues bueno, vamos a intentar aterrizar y no sé si la campaña empieza y acaba aquí, ¿vale? Mi historia es muy probable que termine aquí, o la historia del MiG cubano termine aquí, en este primer capítulo. Pero bueno, que no hemos venido a hacer gilipolleces, hombre. Desde luego, si logro aterrizar este cacharro sin haberlo estudiado y en estas condiciones, luego el F-18 me va a parecer una maravilla. Voy a besar el suelo cuando aterrice con el F-18. Vale, ahí estamos orientados, fuera motor. Llevamos un taco de velocidad. Vale, 500. No está mal. Todavía estamos un poco lejos. Igual debería haber quitado el aerofreno antes. Freno abajo. Los compañeros siguen abatiendo unidades. De puta madre. 400. Lo ideal, por lo que he visto en el tutorial del aterrizaje, que ese sí me lo he hecho, es tocar entre 350 y 380. Pero es muy delicado porque la suspensión de este avión es una verdadera mierda. Es como la de un carro de la compra casi. Y te escupe para arriba como te pases de ese umbral pequeñito de más o menos 20 km por hora. Así que lo ideal va a ser venir desde arriba a velocidad de pérdida casi. Uf, no, estoy descendiendo. Yo creo que ahora, ya aunque le meta Afterburner, no lo recupero. Madre mía, el vaivén que tiene este cacharro en el estado actual. No, me voy a hostiar. Me voy a hostiar. A ver, fuera motor. Sí. Buah, me hostio. Uf. ¿Rebotamos? No. No, hostia, no hemos rebotado. No mucho, al menos. Wow, 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 wow. A tomar por culo, que no tengo timón. ¡Que no tengo timón! Me salgo de la pista. Vale, paracaídas fuera. Estoy dirigiendo con la ruedita de adelante, que va un poco loca, para todos lados. Oye, pues ni tan mal. Joder, no lo he pinchado, tío. No he pinchado las ruedas, que es una de las cosas más delicadas que tiene este avión. Good hit, dice, sí. Hasta la ATC se cachondea. Joder, la verdad es que me lo esperaba. No habría apostado por mí, desde luego. Vamos a pararlo del todo. Vamos a quitar el paracaídas. Y apagar el motor. Me parece que era con esta palanquita, sí. Y nada, vamos a coger nuestra mejor corbata y a presentarnos en la corte por delito de... ¿Cómo le llaman? No me acuerdo. De hacer fuego amigo. Pues nada, hasta aquí el primer capítulo. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.